Eh, bueno, por donde quieras. Si querés, empezamos por donde quieras, por donde tengas más crítica a la situación. Estaba leyendo el libro, profe, y por ejemplo lo de la página del Estado, cuando interviene el Estado, del Sí, empleo, cuando no hay empleo, sí, con el tema del desempleo. Bueno, sí. esa parte no, mucho como que no la entendía. O Las sea, últimas páginas de la unidad 4 la unidad 4, exacto. del Bueno, libro. ahí lo que está apelando el libro, yo creo que vos me preguntaste algo asociado que no entendí bien, pero que intenté responderte a lo que a lo que habías hablado de tendencias expansionistas y tendencias contractivas. Puede ser, lo que le habías preguntado eso en el foro. Bueno, esto del empleo del gasto público en realidad tiene que ver con una política digamos, expansiva. La idea es que el Estado aumenta la demanda a partir del gasto público y que esto, como lo has visto en la unidad 4, genera efectos multiplicadores. Eh, ¿Por qué? Porque el Estado demanda, por ejemplo, aumenta el gasto en la obra pública. Entonces, crea obra pública y digamos, esa obra pública implica creación de puestos de trabajo. Digamos, si estamos hablando de pavimentar una calle, por ejemplo, o hacer una red de servicios cloacales en una zona que no los tenía antes, eso implica contratar trabajadores, ¿no es cierto? Trabajadores que estaban desempleados o que que estaban dispuestos a ser contratados. Ya lo vamos a ver en la unidad 6. Que estaban dispuestos a ser contratados y por ende formaban parte de lo que uno podría decir subempleo o desempleo. Y al estar desempleados y ahora pasar a ser contratados, tienen un ingreso, ¿no es cierto? Esos trabajadores que contrata el Estado. Y cuando tiene un ingreso, los trabajadores, ¿qué hacen? Gastan parte del ingreso, consumen parte del ingreso. Entonces, la demanda no solo aumenta por el gasto que introduce el Estado en adquirir bienes y en contratar trabajadores, sino que, digamos, mejor dicho, en adquirir bienes, sino que al contratar trabajadores, esos trabajadores que contrata el Estado también van a adquirir bienes de consumo en este caso, porque van a alimentarse con los salarios que antes no cobraban. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y al demandar, esos trabajadores van a demandarle a las empresas, por ejemplo, de alimentos, van a demandarle nuevos alimentos, van a demandarle electrodomésticos, van a demandar bienes que consumen los trabajadores, y a su vez, esas empresas que producen los bienes que demandan los trabajadores de los contratados por el Estado, van a tener que contratar nuevos trabajadores de esas empresas para poder producir los bienes que ahora demandan estos trabajadores que antes estaban desempleados y ahora pasan a ser contratados por el Estado. Y esto, digamos, las empresas contratan nuevos trabajadores, antes los contrataba el Estado, ahora esos trabajadores que contrata el Estado demandan bienes y las empresas para producir esos bienes tienen que contratar a su vez trabajadores. Y esos trabajadores, de vuelta, sucede lo mismo que antes, demandan cosas que antes no podían demandar porque no tienen salario. Y así se va generando una cadena que hace que el gasto agregado de la economía aumente más de lo que aumentó el gasto público. Esto es lo que se llama el efecto multiplicador. Eh, Porque, de vuelta, si el Estado eh, no sé si me entendiste, digamos, si el Estado construye una nueva universidad, por ejemplo, en Florencio Varela, tiene que contratarlo a Ramiro, digamos. Y Ramiro antes no tenía trabajo y ahora sí lo tiene. Entonces, Ramiro muy probablemente consuma. Pero ese consumo, que aumenta, digamos, porque aumentó el consumo de Ramiro, va a implicar que las empresas tengan que tengan que poderle dar esos bienes que ahora demanda Ramiro. Y para poderle demandar esos bienes que demanda Ramiro, la contratan a Carolina. ¿Se entiende? Que Carolina también estaba desempleada antes.
Entonces, Carolina ahora pasa a demandar bienes, que antes no demandaba porque estaba desempleada. Y de vuelta, para contratar, para darle los bienes que demanda ahora Carolina, las empresas van a tener que contratar a una tercera persona, a Juan. Y así se va generando una cadena que multiplica, digamos, el gasto inicial del Estado, digamos, los efectos expansivos del Estado. Obviamente esa cadena tiene un límite porque cada vez que Ramiro decide consumir porque lo contrató el Estado en algo que no estaba antes, va a consumir, digamos, si ahora pasa a ganar, no sé, 100 pesos, es probable que gaste 80 de esos 100 pesos en bienes de consumo, que son a su vez la demanda que tiene que responder la empresa para la que le contrata a Carolina. Y Carolina también es probable que si ahora gana 100, pase a consumir 80. Y así, eso hace que cada vez, digamos, el gasto por estos consumos inducidos sea cada vez menor. Pero, en definitiva, el gasto inicial es más que, digamos, es más que lo que gastó el Estado en contratarlo a Ramiro para que dé clases en una universidad que antes no estaba. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Entonces siempre es como que se multiplica, ya sea cuando interviene el Estado, cuando interviene el tema de las importaciones y exportaciones. Bueno, ahí, espera un poquito. Digamos, también cuando los empresarios se vuelven más optimistas y lo contratan a Ramiro. Acá no es que el Estado decida abrir una universidad pública, sino que quieren abrir una nueva fábrica porque piensan que la economía va a crecer, va a aumentar su producto, su demanda, y contratan una nueva fábrica. Y así, digamos, también la nueva fábrica tiene que contratarlo a Ramiro. Ramiro antes no consumía, ahora pasa a consumir y ese consumo de Ramiro hace que las empresas tengan que contratar a Carolina y así se va generando toda una cadena. Lo mismo que antes, pero en vez de con el gasto público, con la inversión. Lo mismo se puede aplicar a las exportaciones. Las exportaciones también son, por ejemplo, China demanda un nuevo producto y para eso lo contratan a Ramiro. Ramiro ahora pasa a consumir, antes no consumía. Ese consumo de Ramiro es la demanda de empresas que tiene que contratar la Carolina y así se va generando el mismo. Entonces, ese esquema multiplicador se aplica no solo al gasto, en el consumo, en el gasto público, sino también en la inversión y también en la exportación. A todos los gastos autónomos se aplica esto que se conoce como multiplicador del gasto, que es lo que vimos en la unidad 5, lo que vemos en la unidad 5. Pero lo importante es que, por ejemplo, el Estado es una variable, digamos, a diferencia de las exportaciones y la inversión, es una variable política. Entonces, cada vez de que hay desempleo, uno puede, digamos, el Estado puede intervenir gastando más, generando más demanda, que va a generar efectos multiplicadores, y de esa forma disminuir el desempleo que había, contratando primero a Ramiro y luego con la demanda de Ramiro a un montón de personas que antes estaban desempleadas. Sí, profe. Igual, viste, ahí en el libro decía que independientemente de si hay desempleo, puede haber, no sé, mucho consumo, pero hay mucho desempleo, por ejemplo. Eso, por eso del análisis keynesiano, yo le preguntaba por el tema de la tendencia recesiva en la economía y la tendencia expansiva. Ok, Eso tiene cuando, que ver con el desempleo, claro, es decir, ¿no? cada vez que hay... lo de tendencias es algo que no, digamos, me gustaría, digamos, porque digamos, implica algo más complejo, digamos, y me gustaría saber de dónde lo sacaste lo de tendencias, digamos, en qué parte del libro así analizamos esa parte y puedo explicar mejor eso de tendencias, porque me resulta medio raro. A Yo, ver. por ejemplo, lo que yo apunté, planes de ahorro de las familias son mayores que los de inversión. Y Ajá. eso es tendencia recesiva en la economía. No sé si Ah, está bien. está bien, ahora entendí, ahora entendí. Eso genera una,
eh, sí, digamos, una recesión, digamos. Lo que la idea es que si el ahorro, si los planes de ahorro de las familias son mayores a la inversión, digamos, lo que estaría generando es esto que la oferta de la economía va a ser menor a la demanda, porque justamente lo que vamos a tener es que las personas no consumen, porque el ahorro es el no consumo, y por otro lado, la economía, esto está implicando, digamos, que la economía no va a poder vender todos los bienes que produce, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que hay una tendencia recesiva o un mecanismo de recesión, porque lo que va a suceder es que los capitalistas se van a encontrar con una oferta, digamos, con una cantidad de productos que no van a poder vender, que no van a tener a quien se lo vendan. Entonces, en el siguiente periodo, ¿qué va a suceder? Van a producir menos. Y para producir menos, ¿qué van a hacer? Van a contratar menos trabajadores. Y si contratan menos trabajadores, esos trabajadores, como yo te explicaba antes, lo del multiplicador, también se aplica si se decide, digamos, disminuir el gasto. Es decir, si las empresas deciden no contratarlo a Ramiro, Ramiro deja de consumir, y si Ramiro deja de consumir, la demanda de las empresas que producen los bienes que consume Ramiro se va a resentir. Y si vos sos trabajadora de esas empresas, te van a dejar de contratar también a vos. Y así se genera todo un mecanismo, digamos, multiplicador, pero hacia atrás, digamos, de recesión. ¿Se entiende? No solamente de expansión. Entonces, por eso, digamos, yo creo que te lo expliqué, digamos, digamos, entendí Después el después lo leo, profe. cuando te lo expliqué en el foro, porque tuve una duda acerca de qué hablabas con tendencias recesivas o expansivas, porque, bueno, como me lo pusiste, me generó duda bien a qué te referías. Si me decís que estamos pensando en un escenario de desequilibrio en donde la demanda es menor a la oferta, entonces eso hace que los empresarios no puedan colocar los bienes que producen y eso va a generar que la oferta tenga que disminuir. Y para que la oferta tenga que disminuir, van a tener que producir menos. Y si producen menos, también va a disminuir la demanda, porque van a dejar de contratar trabajadores que antes demandaban y que no. Entonces esto va a disminuir la demanda. El tema está en que la va a disminuir menos que proporcionalmente, con lo cual esto hace que cada vez que baje la oferta, la demanda baje menos, por el concepto de propensión marginal a consumir. Que acordate que es que cada vez que yo disminuye mi ingreso o aumenta mi ingreso, yo varío mi consumo, pero menos que proporcionalmente. Porque siempre que yo tengo un ingreso, lo aplico a consumir o a ahorrar, ¿no es cierto? O Entonces, los impuestos también. claro, o los impuestos. Bueno, entonces todo esto hace que la demanda disminuzca por el contrato, por la disminución del empleo, pero menos que proporcionalmente a lo que disminuye la oferta. Y esto hace gráficamente que la demanda, estemos en una situación en donde el ingreso, digamos, tenga que ajustar hacia un nivel de equilibrio. No sé si lo viste, a ver, vamos a verlo en un... Bueno, profe, entonces pasando en limpio para anotar acá, digamos. Sí. Cuando se habla de tendencia recesiva, que serían los planes de ahorro de las familias, ya sea familia o unidades productivas también puede ser, ¿no? Las familias son las que ahorran. Las familias son las que ahorran. Las unidades productivas buscan producir. Entonces, Está. si buscan producir, buscan contratar trabajadores, en cambio, las familias son las que deciden con su ingreso si consumir o ahorrar, Está ¿no? bien, está bien. Si deciden ahorrar, entonces es probable que no consuman. Y si no consumen, si deciden ahorrar más, es probable que no consuman. Y si esos planes de inversión son muy grandes, digamos, son muy, digamos, aumentan, eso hace que la demanda total de la economía disminuzca, porque hay más familias que en vez de preferir gastar, deciden ahorrar. Y si ahorran más,
la oferta va a ser más que la demanda y los capitalistas van a responder disminuyendo la producción. Bien, profe. Entonces, familias, sí, me quedó claro eso. Entonces, oferta menos a la demanda, La, la- menor a la- la demanda. la oferta es mayor a la demanda. En este de la recesiva, ¿es mayor? En la recesiva, la oferta es mayor a la demanda y como la oferta es mayor a la demanda, los empresarios no tienen a quién venderle sus productos. Y por eso deciden contratar menos trabajadores para que en el siguiente periodo no les suceda lo mismo, que es que produjeron más de lo que la economía efectivamente demanda. Ah, bien. Y entonces la expansiva es menor. La expansiva es que la oferta es menor a la demanda, o mejor dicho, la demanda es mayor a la oferta, ¿no? Demanda mayor a la oferta. Póngase ejemplo. Claro. Y si la demanda es mayor a la oferta, entonces las empresas produjeron poco en relación a la demanda, y esto hace que en el siguiente periodo, ¿qué tengan que hacer las empresas? Producir más. Sí, producir más. Y Sí, si sí. producen más, tienen que contratar más trabajadores. Si contratan más trabajadores, esos trabajadores van a consumir a su vez, y ahí se genera una tendencia expansiva. Bien, profe, entonces esto me quedó claro. Esto sería, digamos, lo más importante del análisis keynesiano, ¿no? Eso sería, sí, de las cosas más importantes del análisis keynesiano. Sí, total. Bueno, lo del Estado, entonces, ya lo explicó cuando entra el Estado. Para, Y para, por ejemplo, no me quedó claro el cuadro, porque no encuentro ahora, para no hablar tanto de la unidad 4, de la unidad 5, el cuadro de inversión, el cuadro de, creo que está en el libro también, es el mismo cuadro. bueno, vamos a verlo. En la página 164 está, la Bueno, anoté. vamos a verlo, vamos a verlo. 164. Manual. Acá. 164. ¿No? Acá, Sí, un anexo numérico. A ver, vamos a ver esto. ¿Esto no es esto? ¿Cuentas no, nacionales? no, eso no. No, eso no. O sea, 164, yo acá no veo un cuadro. ¿En el libro me decís? Sí, sí, en el libro, en el libro. Sí, 154, no, no, 164. 64, Sí, sí. bárbaro. Entonces, espera. Perdón, hubo un malentendido. Esto es. Sí, ese cuadro. Este cuadro, esto es, digamos, lo que te explicaba antes, que tiene que ver con, de vuelta, la dinámica del multiplicador, digamos. Y acá es, básicamente, fíjate que lo que está diciendo es que si el Estado, por ejemplo, o en este caso, no sé qué es, que quizás es la inversión, no recuerdo en el libro de dónde la dinámica de los procesos de varios, para haciendo razonamiento del ejemplo, claro, una inversión. Acá tenemos un ejemplo del multiplicador de la inversión. Viste que yo te dije que que el efecto multiplicador se da no solamente en el gasto público, sino también en la inversión y también en las exportaciones. Entonces, acá tenemos una situación en donde el Estado decide, perdón, el Estado no, las empresas deciden invertir 100, perdón, 10, esto no sé qué es, 10.000 pesos, perdón, 10.000 millones de pesos. Deciden hacer una gran inversión en infraestructura o en, perdón, no en infraestructura, en una empresa abriendo una unidad productiva que antes no estaba abierta. Y esto va a generar que se contraten
nuevos trabajadores. Eh, entonces, pero no solamente trabajadores, digamos, de hecho, los empresarios también consumen. Entonces, de estos 100.000 pesos, eh, perdón, de estos 10.000 millones de pesos, hay alguien que los recibe, digamos. Si hay alguien que abre una fábrica y gasta 10.000 millones de pesos, ¿no? Y quienes lo reciben van a ser trabajadores, van a ser quienes venden maquinaria que la empresa necesita para poder estar abierta, eh, el dueño del galpón, en donde la fábrica va a abrirse, y eso hace que de esos 10.000 millones de pesos que reciben personas, digamos, que vendieron bienes, ya sea trabajo o servicios o bienes a la empresa para que pueda abrir, para que pueda construirse, van a aplicarse 8.000 millones al consumo y 2.000 millones a la inversión, perdón, al ahorro. Entonces, las familias reciben, como ya sea, digamos, por esta inversión que se realiza en la economía, 10.000 millones y deciden de esos 10.000 millones consumir solamente 8.000 y ahorrar 2.000. Entonces, acá hay una propensión marginal a consumir, ya la podemos calcular, de 0,8, digamos, porque el ingreso aumentó 10.000 y el consumo aumentó 8.000. ¿No es cierto? Entonces, 8.000 dividido 10.000, que es la propensión marginal a consumir, porque esto es la variación del consumo dividido la variación del ingreso, que es la definición de propensión marginal a consumir, eso nos da una propensión de 0,8. Ahora bien, esto, que es el consumo de lo que yo te decía antes, Ramiro, que Ramiro está contratado por la nueva empresa, va a ser a su vez, digamos, la demanda que va a tener que afrontar las empresas que tiene que ver con el consumo de Ramiro. Y si las empresas tienen que producir lo que ahora demanda Ramiro, que antes Ramiro estaba desempleado y que una nueva empresa, digamos, una nueva inversión ahora contrató, esos 8.000 van a implicar que la tiene que contratar, dentro de estos 8.000, la tienen que contratar a Carolina, ¿no? Y a nuevas otras Carolinas que van a tener que producir los bienes que demanda Ramiro. Y Carolina, que va a recibir un salario, va a recibir un ingreso que antes no recibía, va a decidir que parte de esos 8.000 van a estar destinados a su consumo y partes a su inversión, a su ahorro, perdón. Entonces, de vuelta, fíjate que acá, si hacemos 6.400 dividido 8.000, de vuelta es la propensión marginal a consumir y sigue siendo 0,8. La propensión marginal siempre va a ser 0,8 en este caso. Porque la propensión marginal a consumir está dada por hábitos de consumo que no cambian. Bien, profe, entonces yo recuerdo, creo que en la clase grabada dijo que va sumando, Claro, suma, porque después acá suma. fíjate que acá voy sumando todos estos ingresos que se van haciendo, y fíjate que un ingreso de 10.000 millones, termina en un producto, ay, lo perdí, ¿qué cosa sería? Perdón, está acá, ¿sí? 4, ¿no? Termina un ingreso de 10.000 millones, termina en generar ingresos totales en la economía por 50.000 millones. ¿Qué son esos 50.000 millones? 10.000 millones son de total de la inversión inicial, 40.000 millones son del efecto multiplicador. Bien, profe, entonces, pero ¿por qué se va bajando, digamos, 10.000, 8.000 y no puede ser al revés? Y no, bueno, porque no es una tendencia explosiva, sino que es una tendencia
digamos, que va convergiendo, digamos. Porque es por el concepto de propensión marginal a consumir. Es decir, cada vez que se contrata un nuevo trabajador, cada vez que se contrata, por ejemplo acá, que lo contrataron a Ramiro, Ramiro decidió de esos 10.000 que le dieron por un nuevo trabajo, Ramiro solamente gasta 8 y ahorra 2. Entonces, la demanda que Ramiro va a imprimirle a la economía es menos, porque en parte ahorra también Ramiro. Entonces, eso hace que Ramiro, cuando demande menos de lo del ingreso que tiene, que le generó, y ahora las empresas que le tienen que dar digamos, que tienen que ofrecerle a Ramiro lo que Ramiro demanda, van a contratar, pero para una demanda que es menor a la que Ramiro digamos, a la que Ramiro, a lo que aumentó el ingreso de Ramiro. Entonces, eso hace que contraten, pero para satisfacer una demanda menor, y a su vez, esos trabajadores que contratan para satisfacer esa demanda menor, también van a ahorrar. Entonces, justamente, los trabajadores que son contratados, los nuevos trabajadores que son contratados, también van a hacer una demanda menor a la que, al ingreso, a lo que varió su ingreso. Y así esto va haciendo que, fíjate, de estos 10.000 que aumentó la inversión, ¿no? El gasto total de la economía aumente a 50.000, es decir, que el gasto, digamos, el efecto multiplicador es de 40.000, pero a su vez, de esos 10.000 que aumentó el ingreso por inversión, se vaya generando un ahorro en cada uno de los periodos, que va a terminar siendo exactamente igual a lo que aumentó la inversión. Fíjate, pues de ahí que la inversión tenga que ser igual al ahorro. Perdón, al ahorro, ¿no? El ahorro total, si nosotros sumamos todos los ahorros que hace Ramiro, que hace Carolina, y que hace cada uno de los trabajadores que son contratados a partir de esta inversión inicial, la suma va a tender a ser igual, esto es, el ahorro total del periodo, de todos los periodos, y va a tender a igualar la inversión inicial, ¿no? Entonces, justamente como hay ahorro en la economía, eso hace que los nuevos trabajadores que contraten aumenten en el consumo, pero que ese aumento en el consumo, que refuerza la inversión, sea cada vez menos que proporcional, porque las personas también ahorran. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Entonces, eh, digamos que por esta propensión marginal a consumir siempre va a ir bajando. Claro. Bueno, baja, porque obviamente. Y, digamos, el efecto expansivo que genera el contratar nuevos trabajadores sea cada vez menor, en realidad. No es que baja, sino que el efecto expansivo cada vez es menor. Pero eso hace que a su vez esto tienda a converger, porque si esto fuese cada vez mayor, entonces de 10.000 se pasaría a un número cada vez mayor, y esto haría que la economía tenga una dinámica explosiva, ¿no es cierto? Esto no puede ocurrir porque las personas, cada vez que aumentan su ingreso, lo máximo que pueden consumir es ese ingreso que aumentó. Ah, bien, profe. Entonces, el producto inicial tiene que ser igual al ahorro total. También eso. La demanda, la inversión inicial Ah, eso. va a Sí, terminar, porque eso es inversión, digamos. Esa es sí. una empresa que decidió abrir una fábrica y que lo contrató a Ramiro, ¿no? Y a su vez, la demanda, el ingreso de Ramiro hace que se tenga, digamos, que Ramiro en parte ahorre y en parte consuma, y esa parte que está destinada a consumir por el ingreso de Ramiro hace que la contraten a Carolina, y Carolina también en parte ahorre y en parte consuma. Y eso va generando un efecto cada vez menos expansivo, pero que en la suma total hace que el efecto total sea mayor, digamos, sea multiplicado. Entendí el cuadro, profe. Gracias. Bárbaro.
a las alumnas que se conectaron ahora. Estábamos explicando el cuadro de la página 164, que tiene que ver con el efecto multiplicador, básicamente, en este caso de la inversión. Está grabada la clase, así que la pueden consultar. Eh, Carolina me hizo unas preguntas que ya respondí en el foro. También hubo una pregunta sobre inversión bruta, la diferencia entre inversión bruta e inversión neta, Ah, eso, sí, sí. que también la respondí en el foro, digamos. La inversión, ya sabemos, es el gasto en bienes de capital que busca ampliar las capacidades productivas. Pero ese gasto en bienes de capital a veces incluye bienes de capital, máquinas, que fueron totalmente gastadas en el proceso productivo, ¿no? Un tractor que ya cumplió su vida útil. Entonces, cada vez que la economía demanda bienes de capital, no lo hace solamente para ampliar capacidades productivas, sino que también lo hace para reponer máquinas que fueron gastadas. Si incluimos estas máquinas que ahora se demandan, digamos, que ahora se adquieren y que están destinadas a reemplazar maquinarias que fueron gastadas, si incluimos eso en la inversión, hablamos de inversión bruta. Si no lo incluimos, si son solamente la adquisición de bienes de capital, de tractores que antes, digamos, que no estaban y que ahora pasan a estar porque el campo busca ampliar su producto, entonces ahí hablamos de inversión neta. La inversión neta es la suma de todos los gastos o de todas las adquisiciones de bienes de capital destinadas a ampliar las capacidades productivas, mientras que la inversión bruta es la suma de todas las adquisiciones de bienes de capital destinadas no solamente a ampliar las capacidades productivas, sino también a reponer aquellas que fueron totalmente gastadas. Ah, bien, profe. Entonces, también otra cosa con respecto a inversión bruta, no Sí, entendí. ¿Por qué depende solamente de la tasa de interés a largo plazo? ok. No es que dependa solamente de la tasa de interés a largo plazo. Hay varias explicaciones de la inversión. Una de ellas es la que dice que depende de la tasa de interés. La explicación de por qué depende de la tasa de interés se encuentra ya te digo en qué página. Esto es la unidad 4, ¿no? No, profundidad 5. Esa es la unidad 5 acá, bárbaro, acá, perfecto, acá ya encontré lo que estaba buscando. Se encuentra acá, digamos. En realidad, la mejor forma de explicarlo tiene que ver con este cuadrito, digamos. Con este cuadrito y los llamados flujos de, digamos, la fórmula para eh, explicar lo de la tasa de ganancia. La idea es la siguiente. Cada vez que uno decide invertir en un proyecto de inversión, en un nuevo proyecto, eso implica hacer desembolsos, digamos, gastar en construir una fábrica, en contratar nuevos trabajadores, y eso hace que se tenga que enfrentar costos de equipamiento, ¿no es cierto? En este caso tenemos un proyecto de inversión que dura 2 años, ¿no? El primer año y el segundo. Y en el primer año
llevar a cabo el proceso productivo, habiendo ya invertido y habiendo ya construido la fábrica, implica, bueno, una serie de gastos, eh, y de esos gastos, a su vez, es para producir, y de esa producción se van a generar ventas, digamos, que en este caso tiene un determinado monto. Entonces, en el caso, por ejemplo, del primer año, llevar a cabo el proceso productivo implica costos de 47.000 y a su vez esos productos que se generan con ese proceso productivo implican ventas que dan un ingreso de 50.000. Entonces, 47.000, perdón, 50.000 que son los ingresos, menos 47.000 que son los gastos, que son los costos, eso genera que la empresa tenga una rentabilidad el primer año, un ingreso, una ganancia el primer año de 3.000. Para el segundo año, de vuelta, los costos son de 54.000 y los ingresos siguen siendo perdón, los ingresos eh, son de 50.000, acá estoy viendo, claro, pero el ingreso bruto es estas son las ventas totales, entonces las ganancias son de 11.000. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que sucede acá es que cada año la empresa tiene una ganancia, pero lo que la empresa hace es comparar lo que tendría de ganancia en cada año si decide invertir en construir este galpón o si mete la plata en el banco en un plazo fijo, por ejemplo. Si mete estos 100.000 en un plazo fijo, va a tener un interés el primer año y el segundo año, al renovar el plazo fijo, lo va a renovar por los 100.000 pesos más los intereses del primer año. Entonces, el segundo año va a tener intereses no solamente por los 100.000, sino también por los 10, por los intereses que incluyó en el segundo año en la inversión financiera. Esto es lo que se conoce como interés compuesto, que también te lo expliqué en la pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que aumenta la tasa de interés, la inversión financiera, la rentabilidad de la inversión financiera es mayor y eso hace que a la empresa le convenga, en vez de invertir productivamente, le convenga, según esta lógica, invertir en un banco, digamos, poner la plata en un plazo fijo, porque le va a dar un interés mayor. Entonces, eso hace que cada vez que la tasa de interés aumenta, de acuerdo a esta lógica, las personas decidan invertir menos y poner más la plata en el banco en un plazo fijo. Pero en Por el eso, plazo fijo, disculpe, profe, en el plazo fijo ahí es como que no hay interés, hay intereses, pero queda, como lo dice, fijo, ¿no? O va aumentando mes a mes. no, digamos, plazo fijo, ¿por qué se llama plazo fijo? Se llama plazo fijo porque es por un tiempo fijo, digamos, por un mes fijo. Entonces, en ese mes da una tasa de interés del, no sé, 5%. Entonces, yo tengo que calcular, fíjate vos, que si yo tengo un interés del 5%, eh, para estos 100.000 pesos, entonces voy a tener, si yo le aplico el interés va a ser por la rentabilidad del plazo fijo va a ser de 5.000, porque es el 5% de 10.000, ¿no es cierto? El 5% de 10.000 es 5.000. De 100.000, perdón, el 5% de 100.000 es 5.000. Y fíjate vos que el primer año este proyecto de inversión me da 3.000. Entonces, a mí me conviene ¿Profe, poner está la plata. compartiendo usted? ¿Cómo? No está compartiendo, me parece. Ah, ¿no estoy compartiendo? No, Perdón. Estaba intentando compartir pantalla. Perdón. Se ve que dejé de compartir no, algún momento. porque estaba diciendo unos números que me parecen completamente extraños, por eso. Claro. Estoy en este gráfico estoy.
Ah, El gráfico de la página, mil disculpas, estoy en el gráfico de la página 173. En este gráfico estamos comparando un proyecto de inversión que cuesta, digamos, que en el primer año, digamos, que invertir, digamos, para ampliar, digamos, para llevar a cabo el proceso productivo, hay que construir la fábrica y para construir la fábrica hay que invertir 100 pesos. Olvidémonos de tantos ceros y pongamos, digamos, pensemos 100 pesos, ¿no? Y esa inversión a mí me da, digamos, que el primer año voy a tener un costo de 57.000 y un ingreso por las ventas que hace esta fábrica de 50.000. Entonces, lo que me va a dar ese proyecto, digamos, el primer año, es una ganancia de 3.000 pesos. ¿Se entiende? Porque yo tengo un ingreso por ventas de 50.000 y un costo por 47.000. Entonces, eso hace que yo tenga una ganancia de 3.000. Si yo comparo esta ganancia del primer año con un plazo fijo de poner estos 100.000 con un plazo fijo que me da un interés de 5%, entonces el 5% de 10.000 es 5.000. A mí me conviene, en vez de poner la plata en este proyecto que me da una ganancia de 3.000, me conviene directamente poner la plata en un plazo fijo que es de 5.000, digamos, el retorno. ¿Y eso qué hace? Digamos, si la tasa de ganancias, perdón, si la tasa de interés disminuye y pasa a ser, de vez del 5 a ser el 2, a mí entonces me convendría lo contrario, me convendría invertir en este proyecto. ¿Por qué? Porque el 2% de 10.000, de 100.000, perdón, es 2.000. Y este proyecto me da el primer año una ganancia de 3.000. Entonces, directamente a mí me conviene invertir en este proyecto. Pero no solamente tengo que fijarme lo que pasa el primer año, también tengo que fijarme qué pasa en el segundo año. Y en el segundo año yo tendría una ganancia de 11.000, de acuerdo a este proyecto, pero si yo invierto la plata en un plazo fijo que me da una tasa de ganancia, una tasa de interés del 5%, yo tendría un ingreso por intereses de 5.000 el primer año, pero en el segundo año yo no tendría que calcular el 5% de 10.000, de 100.000, sino que tengo que sumarle a estos 100.000 los 5.000 del primer año y tienen que ser el 5% de 105.000. ¿Se entiende? Porque en el segundo año yo voy a tener también los 5.000 que me dio el plazo fijo de poner la plata de los 100.000 pesos. Entonces, esto es lo que se conoce como interés compuesto, digamos. Y esto es lo que me preguntaba Carolina, de que no es solamente los 100.000 del primer año, y en el segundo año también me va a dar el mismo porcentaje, sino que yo voy a tener que incluir los intereses del primer año en el capital total para calcular los intereses del segundo año. Entonces voy a tener que calcular el 5% de 105.000 en el segundo año. Y el 5% de 105.000, ya te digo cuánto es, perdón, es 5.250. El 5% de 105.000. Entonces, eso hace que la ganancia total, si yo sumo 105 más 5, perdón, más 5.025, 5.250, yo voy a tener el segundo año digamos, el proyecto total me va a dar una ganancia de invertir en el plazo fijo
de 110.000 con 250 pesos, digamos. Mientras que en este proyecto de inversión, yo voy a tener una ganancia, fíjate, de el primer año, ay, me pasó de vuelta que se me salió el... Perdonen. ¿Dónde está esto? Ay, perdí totalmente el... ¿Era 176? ¿Cuál era la página donde estaba? ¿No era después de inversiones esto de rentabilidad negativa? 173. ¿173? Sí, profe. Gracias. Acá estamos. Toqué el mouse y se me desvarió todo. Yo acá voy a tener una ganancia de 3.000, acá una ganancia de 11.000, y esto va a hacer que, digamos, este proyecto de inversión sea, digamos, como el segundo año es tan grande el rendimiento, eh, me convenga invertir acá, aun cuando en el primer año la tasa de, digamos, el rendimiento de invertir en un plazo fijo es mayor al de la inversión. Creo que alguien levantó la mano, puede preguntar directamente, no es necesario que levante la mano. Alguien levantó la mano porque escuchó un sonido. Escribieron en el chat, profe. Claro, ahí estamos. Claro, estamos viendo estos conceptos en matemática financiera exactamente, Celeste. Claro. Entonces, lo importante es que cada vez que aumenta la tasa de interés, en general, como estos rendimientos, estas ganancias, son estables y dependen en realidad de otras cosas, no de la tasa de interés, de acuerdo a esta teoría, eh, entonces cada vez que aumenta la tasa de interés, al empresario le conviene, en vez de poner la plata en un proyecto productivo, le conviene directamente ponerlo en un plazo fijo, digamos. Y ahí la inversión disminuye, porque estás poniendo la plata en una inversión financiera y no en una inversión real. ¿Se entiende esto? ¿Por qué cada vez que aumenta la tasa de interés conviene, de acuerdo a esta teoría, la inversión financiera en vez de la inversión real? La inversión productiva. Sí, profe. Entonces, si mal no recuerdo, en la clase dijo que había solamente este de la tasa de interés al que más importancia le iba a dar, y había otros dos también, porque Exacto. son teorías básicamente, no es que es certero. Son teorías que en realidad todas se disputan explicar de la forma más, digamos, más precisa la inversión, ¿no es cierto? El proceso de inversión. Esta es una. Después tenés el principio del acelerador, que es otra, que dice que en realidad la inversión depende de la demanda futura. Y luego tenés las teorías de la incertidumbre, que ponen foco en la incertidumbre y que dicen que como la inversión en realidad es un proceso para ampliar las capacidades productivas, va a depender de las certezas que haya en el futuro. Eso no lo va a tomar, ¿no, profe? Son De las la tres. tercera teoría. La tercera teoría está también. La tercera teoría está en- en el manual explicada. eh, Cuando habla de los riesgos. Lo del acelerador sí lo entendí, y tasa de interés es lo que Claro, más o la menos, demanda sí. esperada y el acelerador, y también está lo que se conoce como, acá está ahí la demanda esperada del acelerador, eh, y también está acá, previsiones e incertidumbres. Esta es la tercera teoría. Esas son las tres teorías que yo más explico, digamos, que yo explico en la clase, en los videos, digamos.
¿Lo han visto esto o no lo han visto en el video? En- Como que sí lo vi, pero lo leí, preferí leerlo primero Ah, y la última que dijo, no, mucho no me acuerdo de haberlo leído. no te acordás de algo de, pero está, viste que ahí está, dice previsiones y incertidumbres. Eso es otra teoría de la inversión, básicamente. O sea, yo voy a tomar, para que quede claro, digamos, de la página, digamos, la unidad 4 y la unidad 5. La unidad 4 incluye esto. Previsiones e incertidumbre. Esto es una de las teorías de la inversión, digamos, en varios de los campos de la primera columna, bueno, esta palabra previsto, esto significa que más allá de la complejidad aritmética para calcular la rentabilidad de inversión, poder estimar la evolución futura, a futuro de cuántas variables requiere no solo conocimiento sobre el precio de los mercados que atienden las empresas, sino también la situación general de la economía. Entonces, esto hace que se incluyan un montón de variables a la hora de estimar los rendimientos futuros del proceso, del proyecto de inversión. Y esa multiplicidad de variables implica que sea muy difícil la estimación y que uno tenga que preverla, digamos, que tenga que estimarla, digamos, que uno no tenga la certeza, ¿no? Y que incluya la variable de incertidumbre a la hora de incluir, digamos, a la hora de prever los rendimientos esperados de los proyectos de inversión. Entonces, esto introduce otro factor de análisis, digamos, que tiene que ser atendidos a la hora de analizar la inversión. Acá, digamos, lo que hay es una conclusión, digamos, conclusiones sobre la función de inversión, que busca sintetizar, digamos, a grosso modo, todas las teorías de inversión. Las que ponen hincapié en la rentabilidad esperada y en la tasa de interés, o la llamada relación entre la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés, las que ponen, digamos, un mayor predominio, una mayor importancia en la explicación de la inversión de la demanda futura y el acelerador de la inversión, y aquellas que dan más hincapié a la cuestión de las previsiones en incertidumbre. Profe, ¿cuál se usa más? Va a depender de los economistas, digamos. Yo puntualmente tiendo a pensar que los capitalistas, a la hora de decidir si ampliar o no la demanda, digamos, la capacidad productiva, tienen en mira sobre todo si va a haber una demanda a la que satisfacer. Entonces, el acelerador de la inversión me parece que es la explicación más potente a la hora de explicar si porque no nos olvidemos que la inversión es demanda hoy para, para ampliar la oferta futura, ¿no? De ahí lo que hablamos en el video de la naturaleza dual de la inversión. Si la inversión es demanda hoy para que sea oferta futura, en el futuro tiene que haber una demanda a la cual, digamos, a la que le podamos vender esos productos que nosotros ahora vamos a poder producir en mayor medida. Entonces, siempre tiendo a pensar que el acelerador de la inversión es la explicación más potente a la hora de medir, de explicar la inversión agregada de la economía. Pero no soy, digamos, no... hay otros economistas que en realidad piensan que la tasa de interés es la variable que más explica la inversión. Yo creo que esa teoría tiene problemas muy grandes, que tienen que ver con que la tasa de interés muchas veces tiene impacto sobre los precios, entonces cada vez que aumenta la tasa de interés, los rendimientos futuros de la inversión productiva también aumenta y eso hace que, bueno, uno no pueda calcular la dirección acerca de
digamos, de la rentabilidad, digamos, o de la eficiencia marginal del capital cada vez que varía la tasa de interés. Claro, porque, por ejemplo, también se le pide prestado al banco y por eso es como que el banco siempre va a tener ganancia, va a salir ganando por el tema de esto de la tasa de interés. Pues siempre se va sumando los intereses. Sí, pero exacto, pero el interés, si se le pide prestado a un banco, o si se está analizando el costo de no haber invertido en un banco, en un plazo fijo, es muy probable que las empresas incluyan ese costo en su tasa de ganancia. Entonces, es muy probable que al, al- 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 al calcular los precios, al imponer los precios, esa tasa de ganancia tenga un impacto sobre los precios a los que venden el proceso, el producto, ¿no? Entonces, puede haber una relación positiva, y está estudiado, la relación positiva entre tasa de interés y precios, ¿no? Entonces, hay toda un debate en economía acerca de esto, digamos, de lo que se conoce como esto es muy avanzado, no es algo que se los demando a ustedes, pero me preguntaron mi opinión y yo tiendo a pensar que la relación entre inversión e interés es una relación muy problemática y que no hay una dirección clara. En cambio, sí hay una dirección mucho más clara, mucho más definida entre inversión y la expectativa de demanda futura, digamos, que es lo que se conoce como el acelerador de la inversión. Bien, profe. Bien. ¿El resto tiene alguna pregunta? Ok, Celeste. Silvia, ¿una duda? Y no, profe, yo estoy tratando de entender. La, mm, la modalidad del examen va a ser igual que el anterior, ¿no? Exacto. 5 preguntas de la unidad 4 y 5 preguntas de la unidad 5. Eso, tenía dudas porque en el cronograma decía que también tomaban la unidad 6, esa no. No, la unidad 6 no. Bueno, perfecto, gracias, profe. Con la unidad 6, 7 y 8 entra en el parcial, el siguiente parcial. Y yo en la anterior me saqué un 2, pero Ok. reconozco que no leí bien. Tengo posibilidades, ¿no? Si me pongo a leer. Sí, claro, 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 tenés posibilidades. No había ninguna nota que te excluya de poder promocionar la materia, digamos. Bien, Eh, un poco me había desilusionado porque sé que leí corriendo, porque no me claro, daban los tiempos, pero ahora trato de entenderlo un poquito mejor. bueno, sí. Yo estuve viendo un poco el perfil, yo tengo esa información, y veo que hay muchos de ustedes que están inscritos en muchas materias, digamos. Entonces es muy probable que no les den los tiempos para leer todo. Sí. Ese es un tema, digamos. No, Sí, no, no, no es fácil. Y para mí que yo soy una persona grande, me cuesta un poco, pero igual lo hago con entusiasmo. no, desde ya, no. Me parece fantástico que cursen y que estén abocadas, digamos, pero bueno, muchas veces ese es un tema, ¿no? Un cálculo que uno tiene que hacer a la hora de inscribirse, de saber si va a poder con todo. Bueno, profe, gracias. Espero que me No, vaya mejor esta vez. tranquila, yo también. Profe, sí pasa que esta materia yo no pensé que iba a tener tanto contenido, es la que, bueno, tiene demasiado contenido. 183 páginas Sí. uno tiene leído, si te pones a pensar.
más las clases y todo. Sí, no es una materia, digamos, es una materia que implica digamos, un estudio, no es, eh, digamos, no es, es una materia que implica, es muy teórica, es todo teoría, y todo teoría implica sentarse a leer. Para sentarse a leer se necesita tiempo, porque no es solamente leer, es comprender lo que se lee. Entonces, yo lo que muchas veces hago es poner en distintas palabras o intentar ser más, digamos, más claro de lo que está en el libro. Digamos, a veces me sale, a veces no, pero uno intenta para que puedan entender eh, estas cuestiones de diferentes perspectivas. Sí, Celeste. El primer examen en general siempre tiende a ser el más difícil de todos porque hay muchos temas. Este tema, esta unidad, tiene menos temas. Y no estamos yendo todo el tiempo de historia del pensamiento económico a economía y a metodología y como nos pasaba en la unidad uno que era un ida y vuelta, sino que bueno, esta unidad tiene la unidad 4 es demanda y oferta global con análisis keynesiano al final. O sea, ¿qué es la demanda agregada o demanda global? ¿Qué es la oferta o oferta global? Y el análisis keynesiano. La segunda unidad es las teorías del consumo y las teorías de la inversión. Entonces, es una unidad más pequeña, digamos, son menos unidades, pero están más definidas, digamos, si se quiere. Perfecto, sí, yo también espero que les vaya bien. La verdad que, digamos, a mí no me gusta que les vaya mal. No es algo que me interese que les vaya mal, a mí me interesa que aprendan y que demuestren que aprendan siéndoles bien el examen, ¿no es cierto? Eh, espero que, Profe, y no van a hacer, porque el primer parcial es verdad, costó muchísimo porque eran muy tramposas las opciones. bueno, Y sí, bueno, es la idea que obviamente sea sí, así. yo entiendo, digamos, que eran muy tramposas, pero también ustedes entiendan que un poco la idea es que yo cuando hago los exámenes presenciales, no los hago con libro abierto, digamos, y yo no tengo forma digamos, de que ustedes se apoyen con todo el material que tienen. Entonces, si las preguntas van a ser respondidas con el apoyo del material, que es algo que yo, digamos, lo reconozco y me parece muy bien que lo hagan, no puede ser que sean inmediatamente identificables en la literatura, digamos. Ustedes tienen que pensar y la idea es que me comprometo de que sean menos tramposas, pero bueno, tiene que haber un pensamiento. Digamos. Ustedes tienen que pensar antes de contestar. Más Sí, allá profe. de que sepan, eh, digamos, está muy bueno que ustedes sepan identificar también dónde está la respuesta o dónde pueden encontrar la respuesta. Pero no es solamente eso, digamos, también tienen que pensar lo que se les está preguntando. Por eso a veces son tramposas. Por eso yo les doy también 2 horas, digamos. 2 horas para 10 preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, profe, y respecto a otra duda, eh, el tema de inversiones con rentabilidad negativa, ¿eso lo va a tomar? Eh, Inversión con rentabilidad negativa es otra teoría de la inversión.
que en realidad no es una teoría, en realidad intenta explicar por qué algunas veces las empresas invierten habiendo rentabilidad negativa en los proyectos que tienen, ¿no? En los que deciden emplear el capital. La idea es que muchas veces ese proyecto de inversión que tiene rentabilidad negativa eh, genera no solamente, digamos, pérdidas para esa empresa, pero sobre todo genera pérdidas para otras empresas que son competidoras de esa empresa. Entonces, apunta a un pensamiento estratégico de la empresa. La empresa decide invertir, aun cuando ese proyecto dé pérdidas, porque ese proyecto perjudica a otras empresas que son competidoras. ¿Por qué hacen eso si no les conviene? Justamente Es medio... porque les conviene que pierdan más otras empresas. ¿Se entiende? Es decir, son perjudiciales para ella, para su rentabilidad, pero son más perjudiciales para las competidoras. Entonces, muchas veces eso hace que, bueno, digamos, el efecto negativo de esas inversiones sobre las competidoras deciden retirarse del mercado y ellas avancen sobre clientes que antes no vendían. ¿Se entiende esto? Es un pensamiento estratégico. Ah, bien. Como es este el de los mercados, que el que no había entendido, porque los otros dos me parece que sí, el de los mercados oligopólicos. Ajá. Bueno, ¿Ese está sí. explicando ese? Este tipo de comportamientos es típico de los mercados oligopólicos, ¿no? Porque Ah, justamente los mercados oligopólicos, como tienen que competir con empresas puntuales, son pocos en el mercado, apelan a, digamos, cómo perjudicar o cómo no solamente tienen en cuenta, digamos, qué es lo que mejora su ganancia, sino también cómo evitar que el competidor gane menos, digamos. Y dentro de ese ganar menos implica venderle, digamos, robarle clientes al competidor. ¿Se entiende? Entonces sí, puede sí. ser que un proyecto, sí se les tiene problema. Puede ser que un proyecto de inversión no dé buenos, digamos, resultados para la empresa, pero sea muy perjudicial para otras empresas y que justamente por ese proyecto de inversión de esa empresa se retiren del mercado. Por ejemplo, poner precios, por ejemplo, puede ser una estrategia para la empresa poner precios muy bajos, más bajos que los costos que sale producir. Pero de esta forma, como todas las personas van a consumir a esos precios tan bajos, a esa empresa, le quita demanda a otras empresas que son competidoras de ella, porque esos precios son precios ganga. Entonces, esto hace que las empresas digamos, que los consumidores vayan a demandarle a este empresario, ¿no? a esta empresa, porque esos precios son muy bajos. Eventualmente, cuando adquiere una posición monopólica, corrige al alza esos precios, ¿no? Pero primero hubo un periodo en donde los precios fueron muy bajos y él tuvo pérdidas. Pero esas pérdidas fueron las que le permitieron pasar de ser un oligopolio a un monopolio. Ah, bien, profe. Entonces, por ejemplo, la competidora es una pequeña y mediana empresa. ¿Desaparece? Porque una cosa es ser una grande que, bueno, se Sí, puede, también. aguanta. O Bueno, también puede desaparecer una grande. pero es cierto que las pymes tienen menos espalda para soportar esto. Entonces, justamente se retiran del mercado. Claro, claro. Bien, Bueno, gracias, profe. eso es una inversión con rentabilidad negativa, pero que en el largo plazo va a terminar teniendo efectos positivos para la empresa, porque se va a consolidar como monopolio. Ah, bien, profe. Anoto eso entonces. Ok.
Profe, después leo lo del foro y si no entendí algo le pregunto de nuevo, o si no Por le favor. molesta. Sí, por favor. No, sí, por favor, preguntá de nuevo en el foro. Yo voy a estar respondiendo por ahí. Algunas cosas, como no entendía muy bien, digamos, eh, no sabía muy bien qué me estabas preguntando, por ejemplo, esto de tendencia recesiva o tendencia... claro, si me hubieras dicho qué sucede si la demanda es mayor a la oferta o si la oferta es menor a la demanda, ahí quizás te hubiese entendido mejor. Por eso no te lo expliqué. Y te Ay, dije, y en el foro te dije, lo vamos a ver en la clase de consulta, te pido que te conectes, ahí te lo... Pero te expliqué lo otro, te expliqué lo del interés ujú. compuesto, eso sí entendí la pregunta. También te expliqué lo de... eh, eh, te expliqué lo de, bueno, esto de demanda bruta, demanda neta, Mm. perdón, inversión bruta y inversión neta. Y bueno, creo que había quedado solamente esto de tendencias recesivas y expansivas para explicar acá por acá. Ah, profe, disculpe, acá estoy viendo que también no me quedó claro lo del tema de a la inversa de la propensión a ahorrar en la demanda global, eso que estaba en el libro, que A las ver, variaciones de la tasa de interés pará. sobre la inversión se multiplica por la inversa de la propensión a ahorrar en la demanda global. No entiendo cuando dice por la inversa. La inversa es, digamos, es uno dividido, pero déjame ver, ¿me podés decir la página Y está por página 171, me parece. 171, Sí. consumo de inversión, después de todas las adquisiciones? Sí, eso tampoco te lo había entendido bien. A ver, pará. ¿Estás segura que es 171? Sí, que hay una fórmula en que dice I igual, I sobre O, como una O chiquitita, menos B. Acá, Por ahí es. esto es. Sí. Y a ver, déjame leer de vuelta. Esta simplificación podemos, en esta parte de ideas. De ahí surge la idea de que la tasa baja los proyectos. Para, con esta simplificación podemos afirmar que si la tasa de interés es alta, hay muchos planes de inversión que no se llevarán a cabo y que si es baja, habrá más proyectos de inversión que se concreten. Claro, esto es lo que dije. Esto parte de la idea de que cada empresa o grupo empresarial tiene en carpeta conjuntos de planes de inversión analizados y evaluados para determinar su margen de rentabilidad y los va poniendo en ejecución a medida que ese margen supera la tasa de interés de referencia. De ahí surge la idea de que cuando la tasa de interés baja, entran más proyectos de inversión en ejecución que cuando la tasa de interés es alta. Y esto se puede representar muy esquemáticamente de la siguiente ecuación. Acá tenemos una inversión autónoma, una inversión que no depende de la tasa de interés y que depende de otras cosas, y acá tenemos la inversión que depende de la tasa de interés. Es decir, que cada vez que aumente la tasa de interés, eso afecta la inversión. Y acá esto explica, digamos, qué implica cada coeficiente de esta inversión. Entonces, esto, I0 representa, digamos, representa todos los proyectos de inversión que tienen en carpeta las unidades productivas y que se harían si la tasa de interés de largo plazo de la economía fuera nula. Y el segundo término, una relación inversa, esto es, de la inversión productiva con respecto de la tasa de interés o del rendimiento financiero alternativo, asumiendo que el parámetro B representa el valor de los proyectos de inversión que se dejan de hacer por cada punto porcentual de tasa de interés. Si introducimos, a ver acá, si introducimos la ecuación 21 en la ecuación 7 acordate que tenías acá en vez de, esto era, no sé si tengo un lápiz, okay, pero esto era
Y igual, Profe, no está compartiendo. qué boludo, perdón, acá estoy, perdón. Estábamos en la página esta y estábamos viendo esta ecuación, digamos, perdón, la ecuación que me decía Carolina era esta, ¿no es cierto, Carolina? Sí. Bien, entonces Ujú. yo le decía a Carolina que si uno reemplazaba esa fórmula en la inversión, en la ecuación 7, que la ecuación 7 decía que el ingreso era igual a 1 - 1 menos C por I, y sabemos que I es igual a I0 menos BI. Entonces, lo que tenemos acá es que, que la inversión explicada de esta forma, de acuerdo a la tasa de interés, por 1 menos la propensión, digamos, 1 sobre la propensión marginal a ahorrar, porque 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar, C es la propensión marginal a consumir, 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, lo que dice es, observando con atención la expresión 22, se ve ahora que la inversión deja de ser una variable totalmente autónoma, ya que pasó a depender de la tasa de interés o rendimiento financiero alternativo a largo plazo. Pero además se observa también que el impacto de las variaciones de la tasa de interés sobre la inversión se multiplica por la inversa de la propensión marginal a ahorrar. La inversa, ¿por qué es la inversa? Porque la propensión marginal a ahorrar es A, la inversa es 1 dividido A. Digamos, la inversa de un número, la inversa de 8 es 1/8. La inversa de 2 es 1/2, digamos. Esto es una cuestión matemática, digamos. La inversa de un número siempre es 1 dividido ese número. 1 dividido X puedo poner, porque puede ser cualquier número, ¿no? Si en este caso la fórmula es 1 dividido la inversa de la propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal a ahorrar nosotros la habíamos denotado con A, por eso es 1 dividido A. Ah, bien. Entonces, Ah, bien, profe, entonces es por el tema de la función confunde. Viste que se juntó con dos ecuaciones y quizás por ahí no había entendido por ese lado. claro, hubo una sustitución de la función de la ecuación 7 y la ecuación 22. La ecuación 22 era I igual a I0 menos BI, y la ecuación 7 era Y, que es ingreso, igual a 1 dividido 1 menos C. 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar, porque C es la propensión marginal a consumir. Todo eso por I. Como I está explicado por la ecuación 22, uno inserta la ecuación 22 en la ecuación 7 y tiene esa ecuación que se ve ahí en el manual. Ah, bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, por ejemplo, lo de la variación del stock del capital es la inversión neta, igual a la inversión bruta. Yo anoté también eso. ¿Cómo del stock de capital esa variación es igual a la inversión neta? O sea, la inversión neta es igual a la inversión bruta. No, de vuelta. Como la inversión neta no puede ser igual a la bruta, a menos que no haya máquinas para reemplazar. Repetime la frase. La variación del stock de capital es la inversión neta igual a la inversión bruta. Bueno, Lo saqué del libro, no sé si está. no hay, a ver, si no hay inversión, si la inversión neta es igual a la inversión bruta, y nosotros dijimos que la inversión neta
la inversión bruta es la inversión neta más las máquinas que se reemplazan por su desgaste, entonces esa igualdad solamente se da si no hay máquinas que se tengan que reemplazar, digamos. La inversión Bien. neta es igual a la inversión bruta si solamente no hay máquinas que se reemplacen porque llegaron al máximo de su vida útil. Es solamente el caso en el cual la inversión neta es igual a la inversión bruta. Y ambas, digamos, sobre todo la inversión bruta, siempre es igual, perdón, no la inversión bruta, la inversión neta, siempre la inversión neta es igual a lo que aumenta el stock de bienes de capital, porque ¿qué es el stock de bienes de capital? Es la cantidad de máquinas que hay funcionando en la economía. Si la inversión neta es ampliar las capacidades productivas, uno aumenta la cantidad de máquinas que hay en la economía produciendo bienes. Entonces, el stock de capital, pone arriba, es igual a cantidad de máquinas que hay en la economía operando, cantidad de medios de producción reproducibles que hay en la economía operando, cantidad de máquinas que hay en la economía operando. Entonces, siempre que aumenta la inversión neta, están aumentando la cantidad de máquinas que están operando en la economía. ¿Se Bien, entiende? bien. Sí, la inversión, eso sería de la inversión neta. Y cuando es inversión bruta, era que se refería a... No solamente a la inversión bruta tiene parte de la inversión neta, Ah, pero es más que la inversión neta porque también incluye las máquinas que fueron compradas para reponer máquinas que se gastaron, que ya no son inutilizables, digamos. Una máquina, una computadora que se utiliza en un proceso productivo y que ya tiene una cantidad de años, 10 años, ya no puede seguir operando, porque ya se le rompe su microprocesador. Entonces, esa máquina, esa computadora, tiene que ser reemplazada por una nueva computadora. Esa nueva computadora está imputada, está calculada dentro de la inversión bruta, pero no dentro de la inversión neta, porque esa nueva computadora reemplaza una máquina que ya estaba antes, pero que ya llegó a su vida útil máxima. ¿Se entiende? sí, 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 ahora sí. Confunden los dos igual. Va, Inversión por lo neta, menos a inversión mí. bruta. Bueno, Sí, sí, pero acordate que inversión neta no tiene en cuenta las máquinas que se reemplazaron porque llegaron al máximo de su vida útil. Y es solo máquinas que antes, digamos que antes no estaban y que ahora pasan a estar. Es decir, capacidades productivas nuevas, aumento de capacidades productivas. Mientras que la inversión bruta es, además de ese aumento de capacidades productivas, son las máquinas, incluyen máquinas que ya tienen que ser reemplazadas porque llegaron al máximo de su vida útil. Bien. Entonces, por ejemplo, si una fábrica quiere abrir, o sea, empieza de cero, solo va a Claro, incluir la inversión neta, solo va a porque empieza de incluir. cero. Exacto. Bien, bien, bien. Si es una nueva fábrica, una nueva empresa que digamos, que surge de la nada, digamos, que es la primera vez que opera, entonces eso va a ser totalmente inversión neta. Ahora, si es una empresa que ya operaba en el mercado, es muy probable que no solamente haga inversiones netas, sino que también haga inversión bruta, sino que reemplace máquinas que ya cumplieron su vida útil. Bien, bien, gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo ya estaba, profe, no, lo maté a preguntas hoy. No, tranquila, tranquila. No, ya da vergüenza ya. No, no es vergüenza, no. Ustedes No, vienen a Caro, preguntar. gracias a vos aprendemos también. Felicitaciones, Caro. No. Está muy bien que me pregunten todo lo que te tengan que preguntar. Eh, Así que Sos la única fantástico. corajuda. Sos la única corajuda. Está muy bien que me pregunten. Al resto le pido que por favor siga esto, digamos,
actúe como actúa Carolina, digamos, que me pregunte todo lo que tenga que preguntar. Eh, Así, porque también, digamos, está muy bueno, así como ustedes lo ven con Carolina, que las preguntas que hace Carolina clarifica dudas que tienen los otros. También le puede pasar lo mismo a Carolina, digamos, digamos, que ustedes hagan preguntas que Carolina pensaba que tenía claro y que en realidad, bueno, no eran tan claros y cuando ustedes las hacen, dice, ¿cómo era esto? Y se esclarezca a partir de las preguntas que hagan ustedes. O sea que está bueno que todos participemos, no que haya solamente una que participe. Sí, igual es como que se entiende, pero después cuando ves el parcial y te quedas en blanco. Va, no sé, le debe pasar a los compañeros, te pasa. Que verás el parcial y te quedas en blanco, como que lo sabes. A veces entiendo los conceptos y miro el parcial y me quedo en blanco. No sé, los nervios. Ok. No tienen que tener, sí, yo entiendo. Yo entiendo. Es complicado, estamos. eh, También hay que sacarle dramatismo a la situación, digamos. No, como me decía Silvia, digamos, me fue muy mal en el parcial. Bueno, digamos, que te vaya mal en los primeros parciales no implica que se termine la vida, digamos. Entonces, yo siempre digo, digamos, sacarle dramatismo a la situación implica menos estrés y menos estrés siempre implica mayor claridad. Entonces, eh, entren en tranquilidad y esto le va a pasar no en esta materia, le va a pasar a lo largo de toda la vida universitaria. Entonces, está bueno, yo entiendo que esta es una materia de primer año y entiendo que al ser una materia de primer año ustedes comiencen con muchos procesos que antes no conocían y que bueno, pero es algo que les va a pasar siempre en la vida universitaria. Digamos. Van a tener que enfrentarse a exámenes digamos, que van a ser difíciles o que les van a tener un grado de complejidad. Y bueno, hay que pasarlos, digamos, y hay que tranquilizarse y hay que actuar con la mente fría. Sí, profe, a mí me pasa que yo estoy en quirófano en realidad, pero ya estoy segundo o tercer año y este es mi primer año en administración y con los números, bueno, números, funciones, cuando veo así todo, prefiero, no sé, anatomía, o sea, me gusta, me está gustando, me llama la atención y por eso pregunto, porque me interesa la materia, pero es todo nuevo. Acá sí estoy en primer año y es todo nuevo. Está muy bien. Bueno, entonces no te preocupes, tenés digamos, una experiencia ya, el hecho de que no sea los primeros parciales de vida universitaria, pero entiendo que la materia implica una lógica completamente distinta a lo que vos venís, digamos. Entonces, sí, te va a costar un poco, eh, pero está muy bien esto, depende de que preguntes, está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo te fue el otro parcial? Me saqué un 6,60 y algo, me parece. Ok. Así que en este tengo que o sacarme un 7 o para mantener más o menos, pero bueno, si me va Sí, más mal, bueno, no pasa nada. está bien, tranquilo. Está bien, está bien. Es importante que estudien y es importante que lleven la materia al día. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ya por mi parte, como le dije, cualquier cosa, ya leo lo del foro, eh, para no preguntarle acá de nuevo, todo de nuevo. Y Tranquila. nada, leo el foro y si no, bueno, ya dejo ahí, ya está. No, lees el foro y si no entendés, me volvés a preguntar. Bueno, profe, le pregunto. Sí, que me da vergüenza ya. No hay por qué vergüenza, al contrario, está muy bien que preguntes porque cada pregunta que vos haces, tomala como una oportunidad para mí para ser más claro. A veces yo fallo, digamos, no soy claro porque, digamos, también tengo mil cosas y bueno, siempre estas cosas son complejas, implican un esfuerzo, hacer un esfuerzo mental para explicarlas, entonces no es solamente
un hecho de que vos no entiendas, como no es un problema que vos tengas, puede ser un problema que tenga yo, así que está muy bien que preguntes y que me des la oportunidad de ser lo más claro posible. Bueno, profe. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos, estamos en contacto para el viernes y bueno, yo estoy atento a sus dudas. Bueno, gracias. Un saludo. Gracias, Saludos, profe. Nos vemos el viernes. chao, chao, Nos vemos. chao, chao.